Nuevamente, Moran Legal les da la bienvenida a todas las personas que en este momento nos acompañan en la sala. Es un gusto contar con la presencia de todos ustedes. Para iniciar, queremos contarles acerca del tema que nos trae este día de hoy a la sesión. El día de hoy trataremos los beneficios de la amnistía para normalizar los registros de la situación de control y grupos empresariales. Esto gracias a lo emitido en la circular del mes de marzo de las supersociedades. Es importante para todos nuestros clientes este tema, por eso fue una de las peticiones que han venido haciendo nuestros clientes y les traemos para el día de hoy el tema. Les damos la bienvenida a nuestros expositores del día de hoy. Bienvenido Andrés Moreno, socio director de nuestra organización, Claudia Solano, socia de la División Legal. El día de hoy, y por digamos que la confidencialidad que marca el tema que vamos a tratar, les vamos a dejar para hacer la recolección de las preguntas que se deriven de este webinar, el correo legal@moran.co. Para la recepción de preguntas, les agradecemos a todos ustedes hacernos llegar su nombre completo, nombre de la empresa donde nos están contactando y su pregunta para que nuestros expertos puedan darle respuesta, pues digamos que en el marco de las inquietudes que se generen en esta sesión webinar. Les recuerdo entonces, el correo es legal@moran.co. Les agradecemos a todos ustedes tomar nota de este correo y pues digamos que una vez tengan sus preguntas, hacérnoslas llegar. Como ya muchos de nuestros clientes conocen, en la metodología de nuestros eventos está el hacerles el envío de una encuesta de satisfacción o de experiencia del evento. Les agradecemos a todos ustedes diligenciarnos la encuesta que les va a llegar a finalizar el evento a sus correos o donde se registraron, y también en este momento tienen la oportunidad de hacer captura de pantalla del código QR que tienen en sus computadores y de esta manera poder acceder a la encuesta del evento. En la encuesta van a tener básicamente 3 módulos. Primero, la calificación de la experiencia del evento, que como todos ustedes es muy importante para nuestra organización conocer la percepción que tienen nuestros clientes sobre nuestro programa de actualización continua. En el segundo espacio van a poder marcarnos si tienen algún interés en los servicios de asesoría que tiene nuestra organización derivados de la temática de este webinar o de los servicios de temporada que en este momento las organizaciones están necesitando. Y en el tercer módulo van a tener la posibilidad de hacernos saber si están interesados en que sean invitados a nuestros próximos eventos. Entonces, digamos que en el marco de este tercer punto, los queremos invitar al cronograma de eventos que tenemos para el segundo semestre de este año, en donde arrancaremos con la primera aproximación al proyecto de reforma tributaria, ley de inversión social, que dictará este tema también nuestro socio director Andrés Moreno el 5 de agosto. Están todos muy invitados. También a través del chat de este evento vamos a hacerles llegar el link en el caso de que quieran inscribirse una vez y poder acceder a los cupos de esta sesión. Seguido del webinar del proyecto de reforma tributaria, seguimos con el tema doctrina y jurisprudencia primer semestre, programado para el 19 de agosto. Y para finalizar digamos que esta terna de eventos, tendremos el evento litigio tributario el 2 de septiembre. Les recordamos entonces que están todos cordialmente invitados a estos eventos. En el chat pues van a tener también la oportunidad de inscribirse al más cercano del sitio de reforma tributaria, pues para estar todo o contarles sobre esta primera aproximación del proyecto de ley. Para finalizar, les recordamos que el propósito de este webinar es de carácter informativo. Las opiniones aquí expresadas pertenecen exclusivamente a los expositores que ocupan los espacios destinados a este fin por nuestra firma y nada de lo que se exponga o se responda podrá ser considerado asesoría legal, pues cada caso requiere un estudio y discusión previa y no se refiere a ningún asunto particular de nuestros clientes en cumplimiento de nuestros protocolos de confidencialidad. Dicho esto, y dándoles las gracias por su puntualidad y por su asistencia, le damos la bienvenida a nuestro socio director Andrés Moreno.
Bienvenido y le doy el paso a Andrés para que iniciemos nuestra presentación. Muchas gracias. Ya en este momento tenemos su presentación, Andrés. Muy bien, muy bien. Bueno, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar que, como siempre, va a generar para muchos de los asistentes, bien sean propietarios, accionistas, gerentes de compañías, los mismos contadores y abogados y gerentes de impuestos de nuestras compañías, un nuevo desafío frente a la normalización o amnistía que la Superintendencia de Sociedades diseñó para que a través del segundo semestre las empresas, los empresarios tomen la decisión final sobre el registro del control de las empresas que gobiernan o de la conformación de grupos empresariales. Este tema es muy importante para todos porque evidentemente la Superintendencia de Sociedades pues está en un presupuesto de zanahoria antes del 31 de diciembre para aquellos empresarios, aquellos accionistas, aquellos controlantes registren sus controles y de ser mayor la responsabilidad registren los grupos empresariales. Hoy vamos a desarrollar conjuntamente con Claudia Solano la siguiente agenda. Vamos a tener 6 ejes temáticos. El primer eje, voy a hacer una introducción muy general de qué significa una situación de control y cuándo se configura un grupo empresarial. El segundo eje temático será el impacto de la revelación de la situación de control y grupo empresarial, tanto a nivel contable, tributario y legal. Posteriormente, Claudia profundizará de las diferentes situaciones que llevan al control y a registrar los controles en las compañías, no solamente compañías colombianas, sino cuando las compañías colombianas controlan compañías no colombianas. Y también Claudia profundizará sobre cómo se configuran los grupos empresariales y los diferentes elementos a considerar si una serie de compañías de diferentes o de mismos controlantes se pueden llegar a considerar grupos empresariales. El cuarto eje temático, vamos a profundizar con Claudia sobre la responsabilidad de las sociedades matrices o controlantes personas físicas o personas jurídicas o nacionales o extranjeras frente a las obligaciones de las subsidiarias a través de su subordinación. Y vamos a explicarles, Claudia les va a explicar cuál es el procedimiento de inscripción habitual de las situaciones de control y de los grupos empresariales. Y por último, presentaremos en qué consiste el plan de normalización ante la misma Superintendencia de Sociedades. Muy bien. Nuestro título lo llamamos y lo resaltamos: beneficios de la amnistía para normalizar los registros de situación de control y grupos empresariales. ¿Por qué básicamente es un beneficio? Básicamente es un beneficio, lo vemos nosotros orientado a una reducción de sanciones, pero una vez uno se registre,
tiene que tener claro todas las implicaciones a partir del momento de su registro que significa acogerse a esta normalización o esta amnistía propuesta por la Superintendencia de Sociedades. Entonces, nuestro primer eje temático, les voy a hablar para poderlos aterrizar y contextualizar sobre las definiciones tanto de control como de grupo, los tipos de control, las revelaciones que se deben hacer cuando uno está en estas circunstancias de control y de grupo, y cuáles son los efectos una vez pues se decide tomar esta decisión. Si hacemos una retrospectiva, segundo, aquí movemos. ¿Por qué se requiere el conocimiento de las estructuras de control y de los grupos? Para eso tenemos que remitirnos a la Ley 222 del 95, que establece dentro de su normatividad unos elementos básicos para controlar el régimen de propiedad de las sociedades en Colombia. Esta es la génesis donde empieza toda esta problemática, porque lo que busca el mundo, Colombia, es poder llegar como un primer elemento a determinar la responsabilidad subsidiaria o solidaria de las matrices y o controlantes de aquellos socios de las sociedades cuando las entidades están inmersas en eventos de insolvencia. Todos ustedes pues tienen claro que esta situación de la pandemia y ahora sumado a situaciones de paro para muchos empresarios, pues terminan llevándolos a tomar decisiones de entrar en regímenes especiales de insolvencia para poder dar continuidad a sus negocios. Pero este elemento subsidiario y solidario debe tener en consideración que una vez se hacen estas revelaciones, podría llegar a haber responsabilidades inclusive a estos socios si tienen el carácter de administrador, en la medida en que si por malas decisiones llevaron a que una entidad termine en un régimen o en un proceso de insolvencia, pues hay algún tipo de responsabilidad hacia ellos mismos. También pretende el levantamiento del velo corporativo y la desestimación de las personas jurídicas, básicamente porque pues en nuestro país pues las sociedades se utilizan para cosas lícitas, también para cosas ilícitas, y el levantamiento del velo corporativo es importante para saber quién está detrás de las entidades que de alguna manera pudiesen llegar a generar efectos legales y económicos adversos para nuestra economía. También lo que persigue todo este tipo de control es la comprobación de la realidad de las operaciones celebradas entre una sociedad y sus vinculadas. Esto tiene unos elementos importantes en materia societaria, pero sobre todo también el entender esas vinculaciones entre las sociedades y sus socios, sean personas físicas, sean personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras, también van a permitir a las autoridades tributarias encontrar una serie de vínculos entre compañías relacionadas tanto en Colombia como fuera de Colombia y a sus socios con sus mismas compañías. Entonces, pues conllevará a que si de alguna manera algún grupo de empresarios, algún grupo de empresas que son de un mismo empresario empiezan a tener operaciones entre sus vinculaciones y llegan a estar inmersos en estos regímenes de control y de grupo, pues inmediatamente
van a empezar a develarse las operaciones intragrupo y esto para efectos tributarios tiene que tener una consideración especial. También existe un elemento muy importante que es el principio de transparencia que debe regular las relaciones de las sociedades con sus diferentes grupos de interés. Entonces, el transparentemente encontrar quiénes son los que realmente hacen los negocios también es una de las finalidades de este tipo de regímenes especiales. Otro, como es evidente, es encontrar el mundo de los beneficiarios finales desde el punto de vista legal, que también hay mucho desarrollo ya en el mundo tributario frente al entender, no solamente a nivel tributario, sino a nivel de entidades financieras, tanto nacionales como internacionales, quiénes son los beneficiarios en pro de la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. También entendemos que entre grupos de compañías de un mismo grupo de dueños o de un solo dueño, bien sean con entidades nacionales o entidades del exterior, pues existe un régimen de precios de transferencia, por ejemplo en Colombia, entre sociedades o grupos que tienen operaciones en las zonas francas y fuera de las zonas francas, que obligan a entrar en el mundo de precios de transferencia, pero también si tengo vinculaciones con entidades del exterior que yo también soy dueño y controlo, pues entro a ser parte de un gran insumo para ese régimen de transferencia de precios de transferencia que ya hace muy buenos años se encuentra en constante desarrollo por parte de la autoridad tributaria. Y también porque, pues, siendo Colombia un país recientemente adherido en la OCDE, pues parte de los lineamientos es que nuestro país tiene que ser muy transparente y tener una fluidez y una integridad de información para acatar el convenio al cual se adhirió. Y por último, para poder entender un concepto que se llama la imbricación, y es que en los grupos empresariales pueden haber inversiones entre los mismos componentes o empresas componentes de un grupo, donde una relación abuela, hija o madre, hija, nieta, evitaría que una nieta pudiera ser de manera directa o indirecta dueña de su propia matriz. Eso más adelante pues lo vamos a desarrollar y Claudia lo va a profundizar. Muy bien. Si entramos ya a las definiciones de la situación de control y grupos empresariales, vamos a entender que el concepto de control está muy ligado a la subordinación. Si uno quisiera aterrizar esa definición del primer elemento que se llama control, que es diferente al mundo del grupo empresarial, podemos entender que tener control o subordinación es poder ejercer un poder de decisión que está sometido de una u otra manera a personas llamadas matrices o controlantes sin distinción de nacionalidad. ¿Qué significa? Que si Andrés, en principio, es el dueño mayoritario de una compañía, que además controla la compañía, pues la compañía está subordinada a Andrés, si Andrés es el accionista directo. Y eso significa, pues, que Andrés es el controlante. Entonces, en 2 niveles o en 3 niveles, lo que llamamos nosotros padre, hijo, nieto, entendiendo como padre una matriz, como hijo una filial
y como nieto una subsidiaria son los 3 niveles básicos donde se marca todo este tipo de relaciones para saber si hay controles o no hay controles. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que hay una matriz que es dueña de una sociedad en primera línea, estaríamos hablando de una filial y estaríamos hablando de un control directo de la matriz en su filial. Pero también hay otro concepto, que es el concepto de subsidiaria, que en la relación padre-hijo-nieto es el nieto, es decir, que la matriz controla la filial y la filial controla la subsidiaria en un segundo nivel. Y ahí también existe un control que más adelante pues lo desarrollamos como un control indirecto. Y hay en el fondo todos estos controles también unos presupuestos de control que más adelante abordaremos. Eso significa controlar una compañía. Eso significa que una compañía sea subordinada de un tercero, sea persona natural, jurídica, nacional, extranjera, e inclusive ninguna de las anteriores por vehículos societarios, tanto vehículos internacionales o nacionales, no societarios, que también más adelante vamos a mirar. Teniendo claro qué significa control o subordinación, ahora vamos a pasar a la definición de qué se considera un grupo empresarial. Y la consideración de un grupo empresarial, que es muy importante, y en comillas ponemos, habrá grupo empresarial cuando además del vínculo de subordinación, es decir, que previamente haya control, exista entre las entidades una unidad de propósito y dirección. ¿Qué significa esto? Que para ser un grupo, primero tengo que controlar cada una de las compañías que conforman el grupo. Y adicionalmente, debe haber una unidad de propósito y dirección dentro de las compañías que se controlan. Si no hay subordinación y no hay control, no puede haber grupo empresarial para que esta definición quede clara, a fin de que cuando Claudia vaya profundizando estos elementos, pues todos estemos entendiendo esa gran diferencia de aquí en adelante. Los tipos de control que existen cuando uno empieza a estudiar la doctrina, los mismos fallos en relación con estos temas, pues encontramos que uno debe tener claro cuando habla de control, que hay control formal, y el control formal es clarísimo, hay unas presunciones en las normas que establecen cuándo hay control. Hay control de hecho y hay controles contractuales, que no necesariamente son controles accionarios, sino pueden haber, en algunos casos, controles a través de contratos, por ejemplo, de colaboración empresarial, que pueden llevar a que una entidad no sea 100% autónoma frente a sus decisiones en virtud de algunos contratos que se firman. También existe el concepto de control individual o conjunto. El individual es Andrés controlando y el conjunto puede ser Andrés con Claudia controlando. Hay que estudiarlo y hay que analizarlo para efectos de todo este plan de amnistía de la Superintendencia de Sociedades. También hay presunciones que establecen si hay un control interno o hay un control externo por entidades extranjeras. Como les dije, esto ya está muy regulado a nivel mundial y sobre todo en Colombia. De saber quiénes son los verdaderos beneficiarios finales de estructuras internacionales que son dueñas de entidades colombianas. También está desde el territorio colombiano o desde el exterior. A mí me pueden como sociedad colombiana controlar desde afuera o yo como una sociedad colombiana puedo controlar sociedades extranjeras. Hay control directo e indirecto que se los expliqué que es esa relación de padre, hijo y nieto. Pueden existir controlantes de tipo colombiano o extranjeros o mixtos o controlantes
no societarios. Pueden haber controlantes finales como fideicomisos, como trust, como fundaciones de interés privado. Y todo eso, evidentemente, pues ya lo tiene claro una entidad como la Superintendencia de Sociedades, que después de un número importante de investigaciones que ha venido desarrollando en muy buenos años, pues entiende todos estos tipos de mecanismos de control. Y hay controles, evidentemente, tanto de subordinadas colombianas o como subordinadas extranjeras. ¿Cómo se revela o evidencia el control? Lo primero que tiene uno que entender es que el control, si definitivamente Andrés controla una compañía, pues ese control es un acto sujeto a registro y queda en el registro público, en el registro mercantil. Y en ese registro mercantil se da a conocer quién es el controlante de una entidad. Inmediatamente, cuando se revela un controlante en un certificado de existencia y representación legal, Andrés queda revelado a nivel público. Y todos entendemos, pues, que ese anonimato que quisieran tener las sociedades por acciones, entiéndose sociedades anónimas, sociedades por acciones simplificadas, sociedades en comandita por acciones, que se quiere mantener precisamente entidades anónimas, sociedades anónimas, pues con este elemento el anonimato se pierde a través del registro público y eso es algo que vamos a hablar más adelante, de gran preocupación por los efectos de esa publicidad en un país como el nuestro frente a temas de seguridad de los empresarios. Ahora, ¿cómo se evidencia un control? Y quiero llamar la atención porque por primera vez la Superintendencia de Sociedades, que emite todos los años sus circulares externas a aquellos que deben entregar información legal y financiera a la Superintendencia de Sociedades, por primera vez pidió que se envíen copias de las actas de asambleas o juntas de socios a la Superintendencia de Sociedades, donde se aprueban los estados financieros. Si ustedes recuerdan, cuando diligencian toda esta información con destino a la Superintendencia de Sociedades, básicamente se pedía apenas unas composiciones accionarias de accionistas nacionales o extranjeros, pero pues no necesariamente que la superintendencia tuviese esa composición de socios o accionistas. Le permitía a la superintendencia entender si alguien controlaba o no una compañía. Y también en los formularios del pasado y en la información que se le remitía anualmente a la super, se revelaba solamente si los estados financieros habían sido aprobados por el máximo órgano social en sus asambleas ordinarias o extraordinarias con carácter de ordinario. Y hasta ahí, digamos, la historia estaba clara en que por ahora la Superintendencia de Sociedades no tenía información para entender quién controlaba una compañía, que no necesariamente el control de una compañía se hace porque yo sea dueño de más del 50% del capital. Estas revelaciones que causan bastante revuelo, aquí les presento qué es lo que pasa cuando uno registra el control o grupo empresarial y lo que aparece en un certificado de existencia y representación legal, o bien llamado un certificado de Cámara de Comercio. Dice en una anotación, en un certificado público de acceso a todo el mundo, que por documento privado de una fecha, inscrito en tal fecha bajo un número, comunicó que la sociedad matriz, si es que el controlante es una matriz,
O si el controlante es una persona física, aparecería que Andrés Moreno, que tiene un domicilio en Colombia o fuera de Colombia, ¿de qué nacionalidad, con qué actividad empresarial controla una empresa? O configura el controlante de un grupo empresarial. Y esto es importante que se tenga en cuenta porque este es uno de los elementos que con conocimiento de causa de muchas empresas, sobre todo de familia en Colombia, pues no se quiere revelar frente a un público, un anonimato que uno quiere conservar básicamente por efectos de seguridad en nuestro país. Esta circular externa en el numeral 1.4 establece que a partir de la vigencia de esta circular, las sociedades comerciales deberán allegar copia del acta de la reunión del máximo órgano social en la cual se consideraron y aprobaron los estados financieros de cada año. Dice, la copia del acta relacionado con una reunión de aprobación de los estados financieros del año 2020 deberá enviarse escaneada en original en el formato PDF a través de la sección X y establece un plazo que es a más tardar el 18 de mayo del 2021. Muchos empresarios que dejaron a última hora la asamblea ordinaria, pues estuvieron corriendo para poder cumplir el 18 de mayo con este requisito en el envío de esta información. Nótese que la superintendencia pidió el acta escaneada en original, porque uno podría perfectamente haberle enviado a la superintendencia solamente un extracto del acta donde no se verifique quiénes son los socios y sobre todo cuáles votos son los que se tomaron en cuenta para la aprobación no solamente de los estados financieros, sino de todos los elementos que consideran en una junta ordinaria o una asamblea de socios o accionistas. Entonces, cuando yo le entrego el acta a una superintendencia de sociedades completa del original, la superintendencia de sociedades no solamente ya en esta oportunidad va a confirmar quiénes son los dueños, sino quiénes son los controlantes de una empresa en Colombia. Entonces, los efectos de la entrega de esta acta a la superintendencia de sociedades es que socios o accionistas van a ser revelados los tipos de acciones, porque hay diferentes tipos de acciones en el régimen societario que uno puede estructurar, y en las actas se van a establecer dos elementos importantes, es quiénes gobiernan, quiénes controlan las decisiones de una compañía y además quiénes reciben, digamos, las utilidades. Una vez la Superintendencia de Sociedades desde mayo ha recogido esta información, entiende claramente quién controla, de quién es subordinada la entidad. Y lo que pretende la Superintendencia de Sociedades, a nuestro juicio, aunque no está develado, pero es parte, creo que, de su estrategia para forzar estas normalizaciones, es empezar en el segundo semestre a recoger información. Con la información que recoge, aparte de las actas, seguramente va a impartir órdenes, va a declarar de oficio estas situaciones de control y va a sancionar a un número muy grande de compañías que en proporción son más las que no lo tienen registrado que las que tienen registrados los controles y los grupos, y se genera un mundo de sanciones altísimas que deberán ser pagadas, digamos, a nivel y canalizadas a través de esta superintendencia. Entonces, uno tiende a pensar cómo un empresario puede desvirtuar sus presunciones de control. Entonces, les pongo un ejemplo. Si Andrés es dueño del capital del 80% y de votos del 80%, pues
esta compañía es subordinada a mí y yo la controlo. Y yo debería registrar el control. Pero también puede suceder que Andrés tenga el 60% del capital, pero solamente el 20% de los votos. Ahí, Andrés es dueño del capital, pero no de los votos, razón por la cual, por ejemplo, Andrés no controlaría una sociedad. Este ejemplo se los digo porque evidentemente, pues se tendrá que revisar en la mayoría de las sociedades que no han registrado estos controles, si definitivamente pues uno quisiese involucrarse en estos registros públicos. Ahora, en el mundo de grupos empresariales, recuerden que el primer elemento para que haya un grupo empresarial es que tiene que haber control o subordinación. Pero adicionalmente, si hay varias compañías que son controladas o subordinadas, y además, ojo, además, hay unidad de propósito y dirección y administración dentro de todas esas compañías, podría configurarse un grupo empresarial. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que, por ejemplo, Andrés puede ser el dueño de una fábrica de carros, puede ser el dueño de una empresa de consultoría tributaria, pero el hecho de que yo sea el dueño de dos compañías, mientras no haya ahí una interrelación entre las compañías, y ahí es donde viene un hilo muy delgadito, pues no hay unidad de propósito y dirección porque un negocio no tiene que ver con el otro y no se prestan servicios de dirección y administración teóricamente. Entonces, el hecho de que haya un controlante de varias compañías no implica que la sumatoria de las compañías per se sea un grupo empresarial. Muy bien. ¿Cuáles han sido los motivos de incumplimiento de la mayoría de las personas que controlan o que conforman grupos empresariales? Estos son de estudios hechos por las superintendencias sociales. El primero es el desconocimiento de la normativa. El segundo es la indebida interpretación de la normativa. El tercero es que la información es incompleta o errónea y que tiene a los empresarios dudas sobre la revelación de la situación de control de los grupos empresariales. También el desconocimiento de las consecuencias de incumplir con esta obligación. Y evidentemente, un motivo de incumplimiento general es el anonimato y el tema de seguridad, que en nuestro país, insisto, es uno de los grandes problemas frente a que aquellos accionistas de estas compañías no terminen en lo que todos conocemos en nuestro país, siendo llamados por terceras personas para tratar de sacar provecho sobre sus patrimonios. Ahora, todos tenemos claro, Colombia, Latinoamérica, el mundo, son más las proporciones de sociedades familiares que sociedades no familiares. También hay que tener en cuenta que pues nosotros en Colombia tenemos sociedades familiares que son netamente patrimoniales y netamente operativas. Pero las patrimoniales, que son las concentradores, digamos, de la riqueza y no de las generadoras de utilidades necesariamente, pues claro que evidentemente todas las sociedades familiares están inmersas en el régimen de control y de grupos y están inmersas en el concepto de matrices y subordinadas. Y claramente las expectativas de una superintendencia de sociedades pues definen como sociedad familiar aquella que es controlada económica, financieramente y administrativa por personas, plural, ligadas entre sí, por matrimonio o parentesco hasta segundo grado de consanguinidad y único civil. Segunda, tercera generación, pese a tener parentesco más distante que el indicado en la norma, no desnaturaliza la esencia del control.
Y es indiferente el tipo de sociedad, si es una sociedad anónima, una sociedad limitada, una sociedad en comandita. Pero también, claramente, las familias y las sociedades familiares no quieren ser reveladas en un registro público y quieren seguir manteniendo su anonimato. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque estas presunciones que pretende el régimen y la interpretación de la superintendencia de sociedades frente a las sociedades familiares, pues claro que admiten una prueba en contrario. El hecho de que yo tenga una sociedad familiar con mi esposa no implica necesariamente que entre los dos controlemos las decisiones de una compañía. O si yo tengo una sociedad con mis hijas o mis hijos, no quiere decir que todos controlemos. O si yo pongo en la sociedad mis nietos, pero ellos tienen autonomía de sus decisiones, pues no quiere decir que todos controlemos. Y estos, a nuestro juicio, sobre alcances que interpreta una superintendencia de sociedades, pues lo único que va a llevar es a que los empresarios, dueños de compañías familiares, que son el 85% de nuestro país, pues tengan que diseñar algún tipo de estrategias para romper las presunciones que establecen la misma superintendencia de sociedades. También hay un elemento fundamental en todos estos conceptos que les he transmitido, que es el concepto de vinculación económica, que define como la existencia de intereses económicos, financieros o administrativos comunes, intereses comunes o recíprocos de control o dependencia, entre dos o más personas jurídicas, que tengan igual, si no lo miran en el mundo de lo tributario, una relevancia en materia tributaria, y también una relevancia en materia societaria para los registros de sociedades de control. Este tema de vinculación económica tiene que ser muy bien estudiado cuando se analiza si hay control y si además hay grupo. ¿Qué aspectos uno tiene que tener en cuenta si además hay control, donde la superintendencia de sociedades hace unas presunciones? Oiga, momentico, aquí hay no solamente control, sino hay grupo, y hay unas presunciones que ya en diferentes tipos de investigaciones la superintendencia ha profundizado y dice, oiga, ¿cómo son las cuentas de correos de una compañía o de varias compañías? ¿Cómo son las páginas web de varias compañías? ¿Será que se entrelazan? ¿Será que son grupo? ¿Será que no son? ¿Será que hay contratos entre las compañías que de alguna manera lleve al movimiento de utilidades, a perder la autonomía porque un contrato da tanta fuerza a otra sociedad donde yo soy minoritario, pero obliga a otra sociedad a cumplir cosas cuando yo soy mayoritario? Si hay administración conjunta de esas compañías, si, por ejemplo, en temas de administración, resulta que todas las compañías están en el mismo domicilio, usan simultáneamente parte del personal, son los mismos representantes legales de unos y otros, cómo se presentan ante terceros, cuáles son sus juntas directivas, porque pues, uno diría, oiga, si yo tengo 5 empresas, las 5 empresas tienen las mismas juntas directivas y además hay un tema de administración conjunta a través, por ejemplo, de una unidad central de back office. Todos esos elementos tienen que ser revisados porque estos elementos, aquí están algunos, pero la superintendencia de sociedades, claro que profundiza para tratar de buscar y que se revelen este tipo de situaciones. Ahora, los efectos del registro de la situación de control y empresarial, uno es, pues necesariamente es una tarea adicional que conlleva la consolidación de estados financieros entre las matrices y sus controladas, entre los mismos grupos. La posibilidad de comprobar la realidad de operaciones entre vinculados económicos, que ya se lo expliqué, y la responsabilidad subsidiaria de los controlantes cuando una matriz controla y administra una subsidiaria y por mala administración termina la subsidiaria en liquidación o leyes de insolvencia, puede extenderse eso. Y ya les hablé de la imbricación.
El segundo tema, ya para darle en unos minutos el ingreso a Claudia, pues tiene que ver con el impacto y la revelación de la situación de control del grupo. Lo primero es que tengo que consolidar estados financieros. Esos estados financieros tienen que ser los de situación financiera, los resultados de las operaciones, cambios en el patrimonio de la situación financiera como está en la norma, y siempre pues llevando toda la normatividad relativa a las normas internacionales de información financiera. Esos elementos que deben considerarse cuando se consolidan todos estos estados financieros, pues el controlante debe preparar los estados financieros como si fuera una única entidad, debe contener los estados financieros, los resultados de las operaciones, cambios en el patrimonio, tanto del controlante como de sus subordinadas. Las inversiones en las subsidiarias deben contabilizarse en libros con el método de participación, si aplica ese método para los efectos de reconocer esa subordinación. Los estados financieros deben someterse a aprobación del máximo órgano social, no solamente son los individuales, sino los consolidados, y adicionalmente tengo que hacer unos reportes de esta información exógena a la autoridad tributaria. La sustentación y evidencia de la consolidación de los estados financieros. Cuando hablo de estados financieros, me toca dejar todo un reservorio de información donde yo definí por qué matriz, por qué controlante, los estados financieros individuales, cómo se homogenizaron las bases contables para efectos de la consolidación, los saldos y transacciones entre las compañías matrices subsidiarias o filiales para los procesos de eliminación y consolidación. Toca dejar una cantidad de papeles de trabajo, toca establecer los intereses minoritarios e intereses ajenos al grupo, y toca hacer tareas de elaboración de revelaciones. Esto es trabajo adicional cuando yo ya entro a este mundo de control y de grupos. También, y es importante no perder de vista, que el hecho de hacer control, y sobre todo en el mundo de grupos empresariales, que hay obligaciones tributarias, están enmarcados en el artículo 631-1 del Estatuto Tributario, y es que, pues evidentemente la DIAN quiere saber qué operaciones hay entre grupos empresariales para efectos del manejo de las bases tributarias de los diferentes impuestos. Si yo no mando esta información, pues las sanciones pueden llegar hasta 540 millones de pesos por año grabado. ¿Qué beneficio, que es parte de los dilemas de entre si soy anónimo o no, qué beneficios hay, por ejemplo, frente al mundo empresarial en la distribución de dividendos? Resulta que si yo registro el control y registro los grupos empresariales, pues todos entendemos que en las cadenas de nieto, hijo, padre, pues empiezan a generar dividendos, y esos dividendos, si no se manejan bien, pueden generar un impuesto en cascada de dividendo. Entonces les dan un poco de zanahoria en materia tributaria, en que si yo registro estas situaciones de control y de grupo, todos los dividendos en cadena hasta que lleguen al beneficiario final, pues no se graban, porque si no sería grabación tras grabación y sería absolutamente oneroso distribuir utilidades entre grupos. Por último, y para cerrar la presentación, mi presentación, y darle paso a Claudia, ¿qué deben observar en este segundo semestre? Todas las empresas deben hacer un estudio de si hay subordinación y control de una o varias personas. Si resulta que no hay subordinación y no hay control, deben dejar ese análisis por si mañana una superintendencia intenta presionar a que por qué no registró controles. Y si sí hay control, el dueño, el empresario, el controlante tiene dos caminos. No declara su control y asume un riesgo alto. Ya les expliqué cuáles son todas estas obligaciones. Y además de un riesgo de sanciones económicas por no registrar controles. Y la otra opción es, oiga, voy a declarar el control de manera voluntaria, pero si yo declaro el control de manera voluntaria, tengo que revelar quién es el controlante y tengo que revelar el grupo. Y en ese mismo momento, si lo hago en el transcurso de este segundo semestre, tengo dos opciones. De aquí en adelante,
me vuelvo público en un registro público y cumplo una cantidad de obligaciones legales, contables y tributarias, o lo que yo creería que va a suceder en muchos de los casos es que para no revelaciones públicas, pues en este segundo semestre van a haber muchas reorganizaciones patrimoniales y societarias para efectos de no quedar en el registro mercantil. Hasta aquí los acompaño. Claudia, adelante y muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Ya me deja iniciar video. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir aquí mi presentación ya para entrar a profundizar en los aspectos que mencionó Andrés en su parte. Entonces, primero vamos a hablar ya de una manera más profunda en lo que tiene que ver con situación de control y grupos empresariales. Puntualmente, lo que tiene que ver con la situación de control, encontramos que puede existir un control individual o un control conjunto. Será un control individual, pues aquel que es ejercido por una única persona, y más adelante lo vamos a ver. Y existe también un control conjunto, que es el que puede ser, digamos, más o el que entraría a identificar la Superintendencia de Sociedades, seguramente en alguna investigación que llegara a hacer. Y es porque puntualmente exista, si bien una pluralidad de personas, entre esa pluralidad de personas, 2 o 3 personas, entre ellas controlen la sociedad porque tengan acuerdos de accionistas, porque hayan determinado que se harían actuaciones en bloque cuando asistan a asambleas de accionistas. Entonces, esto es lo que revelaría un control conjunto. Este control también se puede dar con base en la participación en la sociedad, que es el control más común, y es porque una persona tenga más del 50% del capital de una sociedad de manera directa o indirecta. Aquí es importante tener en cuenta que lo que ha establecido la ley es que no se computarán las acciones que tienen dividendo preferencial, pero no tienen voto. Esas acciones, digamos, no se tendrán en cuenta, pero sí se tendrá en cuenta puntualmente el capital que yo tenga en una sociedad, y si tengo más del 50% de capital, pues esto será una presunción para determinar que tengo control. Aquí Andrés lo mencionó, pero es importante reiterar que estas son presunciones que pueden tener prueba en contrario. Entonces, el hecho de que yo tenga el 50% de capital de una sociedad no necesariamente quiere decir que yo la controle, porque también existe un control con base en las votaciones. ¿Y eso qué es lo que quiere decir? Que yo puede que tenga más del 50% del capital, pero las votaciones o el quórum para tomar decisiones en esa sociedad es del 75%. Entonces, por más que yo tenga el 50% del capital, pues no controlo, porque yo solo no puedo tomar las decisiones. Pero si tengo 51% de capital y de acuerdo a los estatutos las decisiones se toman con un voto afirmativo del 50+1 de las acciones, entonces en ese caso yo sí controlo la sociedad, y este sería un control pues con base no solo en el capital, sino en las votaciones. También puede suceder que haya votaciones en bloque, es decir, que exista un acuerdo de accionistas donde 2 o más accionistas se pusieron de acuerdo en votar en el mismo sentido cuando estén en las asambleas de accionistas, y si cada uno tiene el 20% y son 3 accionistas, esto sumaría un 60% que podría llegar a generar que esas 3 personas tengan el control, porque las decisiones se tomen con el 50+1 de los votos. También hay un control que está establecido en la norma, que es lo que se ha denominado como la influencia dominante o la influencia significativa. Y este control puede ser interno, es decir, a través de los socios, o puede ser
externo a través de entes no societarios o de personas que no forman parte de la composición accionaria de la sociedad, y ahora lo vamos a explicar en un ejemplo. Entonces, cuando hay una influencia dominante o una influencia significativa desde el punto de vista del control interno, esto quiere decir que en razón a un acto o negocio con la sociedad controlada o con sus socios, se ejerza pues como una influencia dominante en las decisiones de los órganos de administración. Y aquí la superintendencia ha puesto como ejemplo de influencia dominante al interior de la compañía actos de los asociados que pueden ser acuerdos privados entre ellos que permitan imponer su voluntad durante las reuniones del máximo órgano social. Y esto se puede dar, por ejemplo, cuando hay 3 socios que entre los 3 tienen una mayoría del 80% y hay un socio minoritario que tiene el 20%, y estos 3 socios se han puesto de acuerdo para votar siempre en el mismo sentido y casi que en contra de las decisiones que vote el accionista minoritario. Entonces, generalmente esto puede presentarse cuando mandan al mismo apoderado los 3 socios a una asamblea de accionistas, y ese apoderado termina votando en el mismo sentido, representando a esos 3 socios. Entonces, esto es un ejemplo de influencia dominante a través de un control interno. Ya hablando de un control externo, es cuando se da una subordinación contractual, es decir, que exista una situación o un contrato entre la sociedad y ese tercero que sea tan importante para la sociedad que sin ese contrato, pues la sociedad casi que no pueda subsistir. Pero también hay otro tipo de subordinación contractual externo, y aquí voy a traer el ejemplo que ha puesto la Superintendencia de Sociedades, y es, por ejemplo, cuando yo aporto unas acciones a un patrimonio autónomo, se supone que la administración de ese patrimonio autónomo pues corresponde a la fiduciaria. Entonces la fiduciaria es la que en las asambleas de accionistas toma las decisiones o envía un apoderado para que tome las decisiones en la asamblea de accionistas, pero quien está detrás de ese patrimonio autónomo y quien está detrás dándole las instrucciones a ese patrimonio autónomo, pues es un tercero. Ese tercero no tiene absolutamente nada que ver con la sociedad, no es representante legal, no es accionista, pero por ser el constituyente de ese patrimonio autónomo, pues puede emitir unas instrucciones y al final es esa la persona que está controlando la sociedad. Entonces esto es un control externo y que a través de ese contrato, que es un fideicomiso, pues se está ejerciendo una influencia dominante en la sociedad por poder de alguna manera tomar decisiones en la asamblea de accionistas. Aquí traigo un ejemplo de lo que pues son situaciones de control y de lo que les estaba mencionando, y es que aquí tenemos una sociedad holding cuyos accionistas son 3 personas. Aquí, por ejemplo, si estos dos tienen el 60% y hay un acuerdo de accionistas que los lleva a votar en bloque, pues ellos tomarían las decisiones, siempre y cuando las decisiones sean tomadas con el voto favorable del 50% más 1 y así estén los estatutos. Pero si las decisiones son tomadas con el voto favorable del 75%, pues no habría control. Aquí también es importante tener en cuenta que esto genera una situación de control directa, que esta sociedad holding sea dueña de una sociedad, por ejemplo, operativa en Colombia. Esto es un control directo. Y este control sobre esta otra sociedad sería un control indirecto. Aquí la Superintendencia de Sociedades ha manifestado que este control debe registrarse en la Cámara de Comercio y este control de esta sociedad colombiana, así esté controlando una sociedad extranjera, también aquí en Colombia debe aparecer registrado el control sobre la sociedad extranjera. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Ahora vamos a entrar a hablar ya de grupos empresariales, como lo mencionaba Andrés. Para que haya un grupo empresarial se requiere que, además de la situación de control o además de la subordinación,
exista una unidad de propósito y dirección. Se entenderá pues que hay una unidad de propósito y dirección cuando la existencia y actividades de todas las entidades que forman parte del grupo pues persigan la consecución de un objetivo determinado por la matriz o controlante en virtud pues de esa dirección que ejerce esa matriz sobre todas las entidades que conforman el grupo, y aquí pues teniendo en cuenta que no importa pues que sean 3 sociedades y cada una de las sociedades tenga su objeto social, y ahora les voy a poner un ejemplo, pues se supone que cada sociedad es independiente, pero cuando ya se integran de manera horizontal, pues esas sociedades siempre van como buscando el beneficio común de la matriz. ¿Cuáles son como esos criterios que permiten identificar o verificar que existe una unidad de propósito y dirección? Es pues en relación con el objeto social, que sean objetos sociales semejantes o que sean complementarios. Es decir, si existen 3 sociedades, pues que de entre las 3 sociedades se complementen su objeto social, y ahora les voy a poner un ejemplo de cómo sería esa complementación del objeto social. También cuando la composición accionaria pues es la misma para todas las sociedades. Puedo tener 3 sociedades y en las 3 sociedades tengo los mismos 3 accionistas. Entonces, eso podría llegar a configurar que existe también unidad de propósito y dirección. Cuando las 3 sociedades que forman parte, pues por ejemplo, de una misma matriz, están administradas por la misma persona o tienen la misma junta directiva, o como los ejemplos que ponía Andrés, que tienen la misma dirección, comparten la misma página web, tienen la misma dirección de correo electrónico, o tienen, por ejemplo, como las mismas directrices administrativas y financieras. Eso podría llegar a generar la existencia de unidad de propósito y dirección. Este es el ejemplo que les traigo frente a lo que podría denominarse un grupo empresarial, y es que aquí tenemos una sociedad holding que es dueña de 4 sociedades, donde tenemos una sociedad cuyo objeto social es comprar cueros, tenemos otra sociedad que se encarga de procesar cueros, otra sociedad que se encarga de fabricar zapatos y otra que se encarga de comercializar los zapatos. Entonces, todas estas sociedades, si bien pueden tener objetos sociales diferentes, como vemos acá, pues son objetos que se complementan y esta complementación de estos objetos van encaminados a beneficiar, en este caso, a esta matriz. Y adicionalmente, si tienen las mismas políticas empresariales, si tienen las mismas políticas administrativas, no sé, porque tengan el mismo back office y ese back office sea el mismo back office para estas 4 sociedades y tengan las mismas políticas laborales, pues esto, así como está, se podría llegar a considerar un grupo empresarial. Y así debería estar registrado en la Cámara de Comercio. ¿Qué termina sucediendo cuando yo no registro el grupo empresarial teniendo que haberlo registrado, o no registro la situación de control teniendo que haberla registrado? Pues la Superintendencia de Sociedades me inicia una investigación administrativa y ella empieza a solicitar información tendiente a armar este conglomerado para, a través de una resolución, obligarme a registrar ese control, y adicionalmente pues se interpondrá las correspondientes multas. Frente ya a lo que tiene que ver con las matrices o las sociedades controlantes, hay un tema que es muy importante tenerlo en cuenta, y es la responsabilidad de la sociedad matriz o controlante frente a las obligaciones de su subordinada, porque se tiende a pensar que yo, por el hecho de ser la matriz de una sociedad subordinada, pues ya me vuelvo responsable de las actuaciones de esa subordinada, como decir que la mamá se vuelva responsable de las actuaciones de sus hijos solamente pues por ser la mamá. Entonces, eso no es así, y lo que ha establecido la ley y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades es que frente a este tipo de responsabilidad hay que
diferenciar entre una responsabilidad solidaria y una responsabilidad subsidiaria. La responsabilidad solidaria no existe por el hecho de que haya una matriz y una subordinada. Es decir, no es que yo por ser la matriz de una sociedad ya automáticamente me volví solidaria de las actuaciones que haga esa subordinada. No, eso ya dependerá si existen contratos o acuerdos entre la matriz y la subordinada que ya por vía de un contrato pues se establezca que la matriz va a responder solidariamente. No sé, porque la matriz firmó un pagaré garantizando las obligaciones de la subordinada. Pues en ese caso habrá una solidaridad, pero no porque no por el hecho de ser matriz, sino porque simplemente firmó un pagaré. Eso generaría ese tipo de responsabilidad. Lo que existe realmente frente a la responsabilidad de la matriz es una responsabilidad subsidiaria. Y esta responsabilidad es subsidiaria si la subordinada, es decir, la hijita de esa matriz, entra en un proceso de liquidación obligatoria, o lo que antes se llamaba concordato, por actuaciones derivadas de ese control. Es decir, si la matriz ejerció actuaciones que llevó a que la subsidiaria llegara pues a esa situación de insolvencia. Entonces, en ese caso, pues la matriz sí tendrá que responder, pero de manera subsidiaria, es decir, responderá porque la subsidiaria no tenga cómo responder. Entonces, lo que les estaba pues diciendo es que dentro de los efectos de la subordinación no se ha establecido una solidaridad de la matriz o controlante en el pago de las obligaciones pues contraídas por sus filiales solo por el hecho de la vinculación. Aquí pues las decisiones de la compañía controlante sí pueden repercutir en la disminución o en la afectación del patrimonio de la subordinada, y esto es lo que llevará a generar la responsabilidad, pero pues esa responsabilidad se podrá desvirtuar demostrando que las decisiones de la matriz no causaron la desestabilización económica de la filial o de la subordinada. Eso es un aspecto que hay que tener en cuenta, porque pues hay personas que les da miedo registrar el control precisamente porque ellas piensan, no, pues que si registro el control automáticamente me voy a volver responsable de lo que haga mi filial o mi subsidiaria. Esto no es así, digamos, de manera inmediata, sino porque se den unas directrices pues que ha establecido la norma frente a este tema. La sociedad matriz, por el solo hecho de ser matriz, no está obligada al pago de las acreencias, sino bajo los supuestos que ya hablamos, y esto pues es porque si la matriz fue la que llevó al desequilibrio económico, pues tendrá que salir a sanear o a responder por estas obligaciones, porque tampoco lo que se quiere es que hayan actos que defrauden a terceros, y eso pues se puede dar porque la matriz le esté sacando todas las utilidades, bien sea de manera directa o a través de contratos a su filial o a su subordinada, para que la matriz para que la subsidiaria, perdón, no responda ante los acreedores, pues esos podrían llegar a configurarse como actos defraudatorios, y en ese caso sí tendrá que salir pues a responder frente a este tipo de situaciones. Aquí, como para concluir dentro de lo que estábamos hablando, en lo que tiene que ver con situación de control y con grupo empresarial, pues lo primero es tener en cuenta que las presunciones que llevan al control, es decir, lo que tiene que ver con votos, con capital, con influencia significativa, pues no son presunciones taxativas. Pueden existir otros tipos de presunciones que, pues por una investigación de la Superintendencia de Sociedades, pues ella determine que existe un control. Estas presunciones adicionalmente son de tipo legal, es decir, que pues yo tengo todo el derecho a desvirtuar esas presunciones, y puede ser que yo tenga el 100% de acciones en una sociedad, pero el 50% de esas acciones están pignoradas a un tercero. Entonces, pues yo no tendría el control porque con esa pignoración además terminé entregándole los votos a ese tercero. Entonces, pues con eso yo desvirtúo ese control
solo por el hecho de tener el 100% del capital de la sociedad. Esta situación de control y el grupo empresarial, pues lo que ha dicho la norma es que tiene que registrarse dentro de los 30 días siguientes al momento en que se configure y se genere pues las situaciones de grupo empresarial. En ese momento pues ya se vuelve público, pero la superintendencia bien puede iniciar una investigación y decir, pues usted lo registró hoy 28 de julio, pero pues yo sé que el control está desde hace 3 años que existe la sociedad. Entonces, pues la superintendencia bien podría entrar a imponer multas por esos 3 años en los cuales yo debiendo registrar el control, pues no lo hice. Y ya sabemos que la responsabilidad de la matriz, pues es una responsabilidad subsidiaria y dependerá pues de las actuaciones que ejerza esa matriz en la subordinada o en la filial. Ahora vamos a entrar a hablar del procedimiento de inscripción de la situación de control y grupo empresarial, porque no solo es el hecho de, bueno, ya sé que tengo una situación de control sobre la empresa, sino que adicionalmente yo lo que tengo que hacer es, si en una situación de control inicial, por ejemplo, en el momento de que constituí la sociedad, yo sé que tengo el control por votos, por capital, porque tomo las decisiones, porque además soy el representante legal, bueno, por todas las causales o presunciones que ha establecido la norma, pues yo en ese caso tendría que entrar a registrar ese control. Pero si posteriormente, un año después de que constituí la sociedad, yo vendí no sé, mi participación a un tercero, pues tendré que hacer el cambio para decir, yo ya no soy el controlante, sino que es ese tercero el controlante. Pero si adicionalmente después de más años entraron más personas y la sociedad se diversificó en accionistas y ya ninguno tiene un control a través de votos o a través del capital, pues yo cancelo ese control. Es decir, no es que pues tenga un control y ya tenga que quedar registrado de manera permanente en la Cámara de Comercio, no, porque pues las sociedades o los accionistas pueden comprar o vender sus acciones y eso generará pues que se den cambios en la situación de control. Por lo tanto, pues podré cancelar ese control y ya no quedará pues ningún controlante o ninguna persona expuesta en el certificado de existencia y representación legal. Este control se hace a través de un documento privado que registro en Cámara de Comercio y pues por ese registro debo pagar en Cámara de Comercio se registra como si fuera un acto sin cuantía, pero si yo registré ese documento 30 días después, al momento en que se configuró el control, pues la Cámara de Comercio me va a cobrar unos intereses, que es como cuando cualquier acto sujeto a registro, lo registro después del término establecido en la ley, pues la Cámara de Comercio me cobra unos intereses. ¿Qué es lo que yo debo informar en ese documento de inscripción? El nombre, domicilio, la nacionalidad y la actividad de la persona natural o jurídica controlante. Tengo que registrar también o informar el nombre, el domicilio, la nacionalidad y la actividad de las sociedades subordinadas. Tengo que informar cuál es el presupuesto que dio la situación de control o cuál fue el presupuesto que modificó o que dio lugar a que se cancele esa situación de control. Entonces, pues, un presupuesto que da origen a la situación de control como tal es porque, por ejemplo, yo tengo más del 50% de los votos de la sociedad y ese es el quórum para tomar decisiones en la sociedad. Eso sería un presupuesto. Y adicionalmente tengo que informar la fecha en que se configura esa situación de control o grupo empresarial, y eso es para precisamente determinar si lo hice a tiempo o si lo hice después de los 30 días que establece la norma, y deberá ir firmado por el controlante, es decir, por la persona natural que controle o por el representante legal de la persona jurídica que controle. Y ese es el documento que yo inscribo en la Cámara de Comercio para efectos de indicar que tengo una situación de control o que adicionalmente a eso tengo un grupo empresarial.
Asimismo, pues será obligación del representante legal de la sociedad controlante informar cualquier tipo de modificación que se presente frente a esta situación de control. Si es que se modificó porque ya no soy yo el controlante, sino otra persona, o si se modificó porque pues se cancela la situación de control por el hecho de que pues ya no existe control porque entraron nuevos accionistas y ya nadie tiene una participación que permita por sí solo tomar las decisiones en esa sociedad, o porque si existía un acuerdo de accionistas donde 3 accionistas habían decidido que iban a votar en bloque, pues el acuerdo se culminó porque ya se cumplió los 10 años que establece la norma, o porque cumpliendo los 10 años pues no se prorrogó, porque tenía un término inferior. Eso también pues daría lugar a que se cancele esa situación de control. Frente a las sociedades por acciones simplificadas, que son las que en este caso pues permiten un accionista único, es importante tener en cuenta que a partir del 2018, lo que estableció el decreto 666, es que las cámaras de comercio casi que por default tienen que registrar el control de la persona natural. Es decir, que la Cámara de Comercio, al hacer su estudio de legalidad y ve que en los estatutos hay un único accionista, la Cámara de Comercio registra el control y para eso pues se llena un formulario. Y si la persona no diligenció ese formulario donde está diciendo si tal persona es el controlante, pues la Cámara de Comercio lo que hace es que devuelve el documento, los estatutos, y lo que dice es, usted indíqueme por qué no me informó quién es el controlante, o si es que esa persona solo por el hecho de tener el 100% pues no tiene el control porque exista algún otro acto que me lleve a desvirtuar ese control. Entonces, eso lo tendré que hacer yo, es decir, yo como accionista tendré que informar por qué, siendo yo una persona natural, no dio lugar a registrar el control. Y eso porque puede ser porque pues haya ignorado mis acciones, las tenga por allá en usufructo, tenga un contrato de prenda, cualquiera de esas situaciones que llevan a desvirtuar el control. ¿Qué sucede cuando yo no registro una situación de control o no registro un grupo empresarial? Pues la Superintendencia de Sociedades puede imponerme multas de hasta 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que eso para este año más o menos pueden ser 181 millones de pesos. Y esas multas se pueden dar a solicitud de cualquier interesado o incluso de oficio por parte de la misma Superintendencia de Sociedades, quien estará facultada para investigar y sancionar a aquellas personas que, estando obligadas a registrar control o a registrar un grupo empresarial, pues no registren la respectiva situación. Entonces, como lo comentaba Andrés también en su presentación, pues la superintendencia, ¿qué es lo que hace? Puede iniciar investigaciones administrativas, producto de esas investigaciones administrativas solicita información y producto de la solicitud de información pues determina que si hay control y que adicionalmente existe un conglomerado que configura un grupo empresarial, y pues a través de una resolución impone multas y adicionalmente pues impone la obligatoriedad de hacer estos registros. ¿Cuáles son los criterios para la superintendencia y en este caso para cualquier entidad pública poder interponer sanciones? Porque yo aquí estoy diciendo, y lo que dice la norma es que es hasta 200 salarios mínimos, pero eso no quiere decir que si yo no registré un control que tenía hace un año, pues me vayan a poner la mayor multa, es decir, los 189 millones de pesos, no, porque existen unos criterios para tasar esas multas que son criterios de discrecionalidad, de proporcionalidad, de razonabilidad y de legalidad. Es decir, que tienen que pues atender como a la gravedad de la falta cometida. Entonces, pues no es lo mismo que yo haya dejado de registrar el control que tenía hace un año a que yo haya dejado de registrar el control que tenía hace 10 años. O que a mí la superintendencia, habiéndome conminado a registrar el control, pues yo me demoré. Entonces,
todos esos criterios se tendrán en cuenta para efectos de determinar cuál es la sanción, y esto no quiere decir que por el hecho de no tener registrado el control inmediatamente me vayan a poner una multa de 200 salarios mínimos. Eso no es así, pues nosotros en muchos procesos que hemos tenido sí han existido multas que pueden estar entre los 35 millones, 40, 50 millones, y eso pues dependerá de estos temas que la superintendencia dictamine. Bueno, habiendo ya hablado de lo que es la situación de control y lo que es grupo empresarial y cuándo se genera la obligación de registrarlo, pues vamos ya a entrar a hablar sobre el plan de normalización de registro de situaciones de control y grupos empresariales. Y esto es a raíz de una circular que sacó la Superintendencia de Sociedades, una circular externa del 26 de marzo de 2021, donde presenta un plan de normalización y de alguna manera la Superintendencia de Sociedades en esta circular manifiesta que entiende que hay personas que no conocen de esta normatividad y de estas obligaciones, y por eso pues saca este plan de normalización para que las personas revelen la situación de control que no tienen revelada, revelen los grupos empresariales, y se hace una tasación de multa y de pago, ya como para que de manera anticipada yo sepa que me van a multar, con cuánto me van a multar, eso dependerá de los activos y del tiempo que yo haya tenido sin registrar el control. Y pues aquí lo que la superintendencia de alguna manera quiere evitarse, primero es pues iniciar investigaciones y que las personas como de manera anticipada se allanen a algo que puede llegar a suceder, o de manera voluntaria digan, mire, yo tengo situación de control y no lo registré y aquí vengo a decirles que no lo hice, entonces múlteme, pero pues ya sé que me van a multar bajito y no hasta 200 salarios mínimos. Entonces, para la inscripción de ese registro de situación de control, pues primero debo determinar cuál es el presupuesto que genera que yo sea controlante de una sociedad. Nosotros pues conocemos muchos casos donde hay una matriz dueña del 100% de una filial, pues eso genera en primera instancia una situación de control y muchos no la tienen declarado o registrado en Cámara de Comercio. Entonces ese es el presupuesto que llevaría a registrar ese control. ¿Desde qué fecha? Pues hay sociedades que llevan desde su constitución hace 10, 12 años y no tienen registrada la situación de control, pero ese control siempre ha existido. Y esta fecha, ¿por qué es importante? Pues porque ahí la Cámara de Comercio cobra unos intereses. Y yo deberé, en el documento que les indiqué atrás, revelar que existe una situación de control con todos los requisitos pues, que ya dijimos de ese documento. Aquí es muy importante tener en cuenta que la superintendencia ha manifestado en esta circular que no hay excepciones para el registro del control. Es decir, si yo compré unas acciones hoy y las vendí mañana, pues yo debía haber registrado ese control, así sea por un día. Entonces la superintendencia ha sido clara en decir, por el hecho de que usted tuvo las acciones muy poquito tiempo, eso no quiere decir que usted no me tenía que registrar el control. Y también por el tamaño societario. Aquí no es que por el monto de activos, entonces si yo tengo unos activos superiores a tanto, entonces yo no, sí registro el control, pero si es inferior a eso, pues no lo registro. Eso, digamos, no se tiene en cuenta, esta obligatoriedad es para todas las sociedades independientemente de su tamaño, de su patrimonio o de sus ingresos. Yo debo registrar ante la Cámara de Comercio esa situación de control y hay tres oportunidades en las cuales yo puedo estar en este momento. Entonces, una que puede ser la de muchas personas en este momento, la de muchas empresas, y es que voluntariamente yo registro el control o corrijo el control que ya tenía registrado o pido que modifiquen la situación de control o grupo empresarial. Eso es cuando yo voy voluntariamente a la Cámara de Comercio y voy con mi documento privado a decir que yo controlo esta sociedad y la controlo desde el año 2010 que la constituí. Eso es de manera voluntaria.
Puede existir también el caso de investigaciones que ya se encuentran en curso, es decir, que la Superintendencia de Sociedades ya abrió una investigación administrativa y lo que está haciendo seguramente es pidiendo documentos, porque eso, pues la superintendencia generalmente primero pide unos documentos, después cuando ya estudia los que le entregaron puede pedir más documentos o incluso puede impartir órdenes administrativas. Si yo me encuentro en esa etapa de investigación, lo que yo puedo hacer es allanarme ante la Superintendencia de Sociedades y casi que decirle, no siga investigando, porque sí, aquí efectivamente hay un control y adicionalmente hay un grupo empresarial, entonces yo me allano a lo que usted en un futuro me va a decir. Aquí es importante que estas investigaciones, sean las que ya se encuentren en curso o sean las que se vayan a iniciar ahora en el segundo semestre, pues estén en el punto antes del decreto de pruebas para que yo pueda allanarme ante la Superintendencia de Sociedades. ¿Cuál es el procedimiento ya para acogerme al plan de normalización? Como ya les decía, determinar los presupuestos que configuran la situación de control. Tengo que inscribir esa situación en el registro mercantil, es decir, en la Cámara de Comercio, informarle a la Superintendencia de Sociedades que registré el control y que pues, yo voluntariamente decidí registrarlo porque estaba obligado hace mucho tiempo, allanarme si es que existe ya una investigación en curso. Producto de esto, la superintendencia a través de un proceso administrativo expide una resolución donde se impone la multa y se cierra el proceso administrativo. Para este plan de normalización tenemos plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 y aquí lo importante es que pues este plan de normalización pues no es que me vaya a perdonar las multas, pero ya de manera anticipada trae una tasación de multas, que es diferente a que si la superintendencia me inicia una investigación hoy y termina esa investigación en 2 o 3 años, pues puede que me aplique la multa mayor, que es la de los 200 salarios mínimos. Aquí bajo este plan, pues yo ya sé por cuánto me van a multar, que es lo que más adelante les voy a mostrar. ¿Cuáles son como esos criterios para determinar la multa? Pues uno de los criterios es los activos de la entidad controlada y de las vinculadas al grupo. Ese es el primer criterio que se tendrá en cuenta. El segundo criterio es que esa multa se incrementará dependiendo de la extemporaneidad. No es lo mismo que yo haya constituido una sociedad hace un año y que hace un año pues haya tenido que registrar el control y no lo hice, a una sociedad que lleva 20 años de constituida y nunca ha registrado el control que siempre ha existido. Entonces, ese será otro criterio que sumará a la primera base, que es la de los activos. También la multa dependerá por la cantidad de sociedades vinculadas, y ahora lo vamos a ver. Y estas sanciones se pueden conmutar o disminuir si yo hago un curso en la Superintendencia de Sociedades. Entonces eso también será un criterio ya no para sumar a las multas, sino para disminuir las multas. Entonces, la primera base de la multa es la que tiene que ver con el nivel de activos de la sociedad. Entonces, si son hasta 454 millones, pues la multa será 544.000 pesos. Si es entre 454 a 908 millones, será multa de 907.000 pesos. Digamos que la circular las ha establecido en VTs. Aquí nosotros lo que hicimos fue ponerlo en pesos, pues para que sea claro, pues que estas multas que están acá, pues son mucho más favorables que lo que podría ser una multa de hasta 200 salarios mínimos. Acá la mayor multa es una empresa que tenga activos de 9.085 millones de pesos en adelante, pues ya sabemos que es una multa de 3.630.000 pesos. Entonces ya con este plan de normalización, yo ya sé que solo por el hecho de los activos, lo máximo que me van a multar es por 3.630.000 pesos. Ahora, eso que vimos en la tabla anterior se empieza a incrementar ya por la extemporaneidad. Entonces, aquí, ¿cuál es la mayor multa? Porque es que yo hace 36 meses debí registrar el control y no lo registré, pues la mayor multa son 2.723.000, que entonces sumo a esta mayor multa
Entonces, pues eso es mucho más favorable que pensar que me van a multar por 200 salarios mínimos. Y aquí lo que la superintendencia ha dicho, en todo caso, sumando extemporaneidades y sumando sociedades controladas, esto no puede exceder de 27.231.000 pesos. Entonces, mi peor escenario, porque yo, además de control, pues tengo aquí un grupo empresarial donde controlo 6, 7, 8 sociedades y adicionalmente las controlo hace 20 años. Mi peor situación son 27.231.000 pesos, que eso pues es mucho más favorable que pensar en una sanción de 189 millones de pesos. Y existe una posibilidad de reducir esas multas y es que haya una asistencia por parte del sancionado a un curso dictado por la Superintendencia de Sociedades en materia societaria. Esa intensidad, dependiendo de la intensidad horaria, pues será la disminución de la sanción en VTs y la intensidad horaria será de 2 a 8 horas. Entonces también, si hay personas que pues vean que pueden llegar a tener la multa de 27 millones, pues pueden reducirla en un 50% si hacen un curso en la Superintendencia de Sociedades. Ya para hacer el pago y para acogerme pues a esa reducción, yo tengo que manifestar que me quiero acoger a la reducción de la sanción pecuniaria. Para eso tengo 10 días hábiles. Eso lo hago a través de un correo electrónico indicando con asunto de normalización de conglomerados. Ahí pues la superintendencia expide un acto administrativo donde acepta pues la solicitud de conmutación o disminución del pago. Y pues obviamente si yo no realizo ese curso, pues sí procederán con el cobro del 100% del valor de la multa. Entonces digamos que esto es lo que trae la Superintendencia de Sociedades frente al tema de la normalización del registro de situación de control y grupo empresarial. Creemos que es pues algo positivo porque pues sí realmente hay muchas personas, muchas empresas que no han registrado el control, muchas veces por desconocimiento, otras veces, como lo mencionaba Andrés, por anonimato. Y aquí también pues reiterar parte de lo que dijo Andrés. Yo puedo revelar hoy la situación de control o grupo empresarial, acogerme a esta normalización porque de verdad es una oportunidad muy grande para yo dejar como saneado el pasado y decir, sí, yo tenía por allá unas contingencias, con esto yo dejo saneadas esas contingencias, pero pues aquí hay que tener en cuenta que yo puedo dejar registrado el control o el grupo empresarial con las implicaciones públicas que esto tiene, y es que por allá pues puede aparecer mi nombre en un registro público, así sea una sociedad anónima, entonces ahí ya se termina desvirtuando ese anonimato, o registro el control, me acojo a esta normalización, pero después miro a ver cómo de alguna manera hago una reorganización patrimonial y societaria para decirle a la Cámara de Comercio, mire, yo sí era controlante, pero por estas situaciones ya no soy controlante, por favor, cancele ese control. Y esto, ¿por qué es una reorganización patrimonial y societaria? Pues porque esto me implica seguramente reformar estatutos, seguramente me implica ya pensar en que si yo tengo unos hijos que ya son grandes, pues puedo pensar en incluirlos en la sociedad, darle unas acciones especiales y empezar así como de alguna manera a desvirtuar esas situaciones que generan control, o a desvirtuar también grupos empresariales, que para desvirtuar un grupo empresarial ya implica de alguna manera una reorganización un poco más amplia y más profunda, porque pues me toca seguramente constituir más matrices y hacer más situaciones pues legales para romper esto. Entonces, pues esto era lo que nosotros queríamos presentarles acá en este webinar, para que de todas maneras ustedes piensen y vean esto como un beneficio, que de todas maneras pueden el día de mañana eliminar ese control a través de una reorganización. Y como les comentaba Aura, pues la recepción de preguntas no la vamos a hacer aquí
presencial o por este medio, sino que las vamos a recibir a este correo electrónico. Entonces, pues muchas gracias por el tiempo de ustedes, muchas gracias por la asistencia también a este webinar y los esperamos en nuestros próximos eventos.